segundo segmento, segunda parte de esta lección número 33, el don del Espíritu Santo. Y sigo leyendo de la narración de Testimonios para la Iglesia del puño y letra de Ellen Goldwhite, volumen 1, página 22, párrafo 4. Mientras me encontraba postrada frente al altar con los demás que buscaban al Señor, las únicas palabras que brotaban de mi corazón eran, no que hubiera un altar en la iglesia metodista. Yo estuve varios meses en Costa Rica y en México con la iglesia metodista y también estuve visitando la iglesia metodista en Belo Horizonte, Brasil, y no hay altares allí. Esta es una fuerza de expresión para referirse que ella le estaba entregando su alma al Señor, así como antes se entregaba la víctima para el sacrificio en el altar en el antiguo ritual israelita. Ella está en una iglesia, está narrando que esto le aconteció en una iglesia en la ciudad de Portland, en el estado de Maine, en una de las reuniones de reavivamiento, y ella aceptó pasar al frente en una de las reuniones cuando se hizo el llamado para aquellos que querían recibir al Señor, lo recibieran pasando al frente, y que quisieran comenzar a prepararse para la segunda venida de Jesús, que se creía que era en 5 años, era el año de 1839. Y parece que mucha gente, por la narración, mucha gente pasó al frente, y ella fue con ese grupo y se arrodillaron allí al frente, y por eso ella escribió: mientras me encontraba postrada, o sea, arrodillada, frente al altar con los demás que buscaban al Señor, las únicas palabras que brotaban de mi corazón eran: esto que estamos viendo aquí es la sencillez de una niña campesina que vivía en el campo. En la época no había radio, televisión, habían revistas de novelas, pero el hogar de ella era un hogar cristiano. Ella recibió una formación moral y una formación espiritual, y en su hogar no había novelas. Era gente muy pobre y no había celulares, ni había computador, ni internet. Las vestimentas de las mujeres, el cuello era hasta aquí, las mangas eran hasta acá, los vestidos eran holgados y eran hasta los tobillos. Entonces, y ella hacía ya desde los 9 años, hacía 3 años que no podía ir a la escuela porque no podía ni leer ni escribir, solo había hecho segundo de primaria. Y en esas condiciones, en su sencillez, pero con una formación espiritual de padres cristianos verdaderos entregados al Señor, en el contexto de lo que espiritualmente ella entendía y le habían enseñado, ella de su corazón, esta campesinita de 12 años, exclamó en su corazón: ayúdame, Jesús, sálvame porque perezco. Ayúdame, Jesús, sálvame porque perezco. Se sentía perdida, impotente, necesitada de ayuda, y estaba buscando la salvación. Sálvame. No dejaré de pedir hasta que escuches mi oración. Tenemos que ser persistentes si buscamos la conversión. Y no dejaré de pedir hasta que perdones mis pecados. ¿Qué hay en su oración? Reconocimiento de que es pecadora,
buscando fervorosamente el perdón de sus pecados y entregándoles su alma, su voluntad al Señor. Sentí como nunca antes mi condición necesitada y sin esperanza. Mientras me encontraba arrodillada y en oración, repentinamente desapareció mi angustia y sentí el corazón aligerado. Estas son las primeras palabras tan sencillas con las cuales acaba de comenzar a describir su conversión genuina. ¿Qué hay en toda esta escena? Humildad, sencillez, modestia. No hay por ningún lugar un vestigio de pretensión o de presunción. Absolutamente nada de eso. Sinceridad, humillación. Vuelvo y lo leo. Mientras me encontraba arrodillada y en oración, repentinamente desapareció mi angustia. Ella llevaba meses angustiada. Si tú lees todo el relato, dice que era como si una nube de tinieblas se hubiese posesionado sobre ella y le estuviese proyectando una sombra que la conducía a la aflicción, al desespero, a la angustia. Pues bien, eso desapareció y dice, y sentí el corazón aligerado. Ya no había una carga en su corazón. ¿Qué estaba haciendo ella al haber ido al frente aceptando el llamado? En realidad, cuando aceptamos el llamado, en este caso específico, a través de los siervos de Dios, en realidad estamos aceptando el llamado del mismo Jesús. Leo en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este llamado lo hace a través de estos videos, a través de sus siervos en las iglesias, a través de los hijos de Dios. Y ella estaba escuchando la voz de Jesús que la llamaba, y ella fue. Y Jesús sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Literalmente en ella se está cumpliendo esta promesa. ¿Qué sentía ella? El peso de la culpabilidad de sus pecados, a pesar de ser una niña que vivía en un ambiente idóneo, cristiano, en el campo, y no estaba rodeada de la contaminación y de la corrupción que hoy hay en los pueblos y en las ciudades. Aunque estén en el campo hoy, la mayoría tienen sus televisores, equipos de sonido, internet y celulares, y Dios tenga misericordia. Ella no tenía nada de eso, pero sabía que era una pecadora. Sentí el corazón aligerado. La carga de pecado que nos aplasta había sido quitada de sus hombros y había sido puesta en los hombros de Jesús. Sentí el corazón aligerado. La culpa había sido removida de ella y el culpable de sus pecados ahora era Jesús. Al comienzo me sobrecogió un sentimiento de alarma y procuré sumergirme nuevamente en la angustia. ¿Por qué? Aquí voy a decir por qué. Me parecía que no tenía derecho a sentir gozo y felicidad. ¡Cuánta modestia! Dios mío. Pero sentía que Jesús estaba muy cerca de mí. Tuve la sensación de que podía acudir a Él, Mateo 11,
28, 29. Con todas mis preocupaciones, infortunios y pruebas, así como los necesitados iban a Él cuando estaba en este mundo. Aunque no podamos verlo, podemos sentir su presencia. Experimenté la seguridad en mi corazón de que Él comprendía mis pruebas peculiares y simpatizaba conmigo. Si tú estás hundido en un mar de confusión, de tinieblas, de oscuridad y sombras, cree que la experiencia que tuvo esta niña, tú también la puedes tener. Si con modestia, sencillez de corazón, en tu impotencia reconoces que eres un pecador y te humillas y vas a Jesús. Jesús dice, el que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Y sigue narrando, nunca olvidaré la admirable seguridad de la tierna compasión de Jesús. Escucha esto, por alguien tan indigna de ser tomada en cuenta por Él. No hay ningún vestigio, repito, ni de pretensión ni de presunción. Sigo leyendo. Bueno, hay unos párrafos y ahora están ya, una vez terminada la reunión, se desarrolla esta escena que voy a leer. Una piadosa hermana se acercó a mí y me preguntó, querida niña, ¿has encontrado a Jesús? Hoy esa pregunta también es para ti, que estás viendo, ¿has encontrado a Jesús? Estaba por contestarle positivamente que sí, cuando ella exclamó, mucha atención, verdaderamente lo has encontrado, porque su paz está contigo y puedo verlo en tu rostro. No había sombra de angustia ni de aflicción en ella. No habían tinieblas, había paz. Había una felicidad que se exprimía en su expresión facial, en su expresión corporal, en su mirada. Había una luz que denotaba que ahora había pasado por ese renacer, por ese renacimiento que dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 5? Nacimiento del Espíritu. Y ya había pasado por esa experiencia. Y Dios dice que Él es luz. Y cuando nacemos de Dios, nacemos de la luz. Y ya no hay sombra, no hay tinieblas en nuestra vida. Ahora hay luz. Me pregunté repetidas veces, ¿puede ser esto religión? ¿No estaré equivocada? Me parecía algo sobremanera excelente para pretender poseerlo. Ella era muy, pero muy temerosa de cualquier cosa que se pareciese a la pretensión y un privilegio demasiado elevado. Aunque era exclusivamente tímida para confesarlo en público, sentí que el Salvador me había bendecido y perdonado. No era presunción, era que era la seguridad a través de la sencillez, de la humildad, de la sumisión. Bueno, sigo leyendo. La serie de reuniones concluyó poco después. Por lo que regresamos a casa significa regresaron de Portland allá al lugar donde ellos vivían, porque ellos vivían en el campo. Muy bien. Yo tenía la mente llena con los sermones, las exhortaciones y las oraciones que habíamos escuchado. ¡Qué hermosura! Ahora
parecía que todo había cambiado en la naturaleza. No, la naturaleza estaba igual. Ella era la que había cambiado. Ahora ella va a pasar a describir viendo a través de los ojos del creador de la naturaleza, va a pasar a describir la naturaleza, porque ahora tenía vida eterna. Ahora el creador vivía en ella. Escucha, qué lindo. Las nubes y la lluvia habían predominado una buena parte del tiempo durante las reuniones y mis sentimientos habían estado en armonía con el tiempo. En cambio ahora que ya era convertida, el sol brillaba con gran esplendor e inundaba la tierra con su luz y calor. Los árboles y la hierba eran de un verde intenso y el cielo tenía un azul más profundo. La tierra parecía sonreír bajo la paz de Dios. Así también los rayos del sol de justicia. A Jesús también se le llama el sol de justicia en la Biblia. Habían penetrado a través de las nubes y las tinieblas de mi mente y habían disipado la melancolía que había sentido durante tanto tiempo. Esta es la obra del Espíritu Santo en el alma humana. Tenía la sensación de que todos estaban en paz con Dios y animados por el Espíritu Santo. Todo lo que veía parecía haber experimentado un cambio. No, era ella la que había cambiado. Los árboles eran más hermosos y los cantos de las avecillas más dulces que antes, y parecían alabar al Creador con sus trinos. No me atrevía a hablar porque temía que con eso desapareciera la felicidad que sentía y se perdiera la la preciosa evidencia del amor de Jesús hacia mí. Es la narración más hermosa, más humilde, más tierna que haya leído de la conversión de un ser humano. Ella entró en unas clases prebautismales, estuvo asistiendo a esas clases y acerca de su bautismo para llegar al punto de cómo ella recibió la primera dosis del bautismo diario del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el tema que estamos estudiando. Ella narra: yo había reflexionado mucho acerca del tema del bautismo. Esto lo sigue narrando allí en su narración que se titula Mi conversión en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, ya estoy en la página 25. Yo había reflexionado mucho acerca del tema del bautismo. Aunque era muy joven, podía haber un solo modo del bautismo autorizado por las Escrituras, y era el bautismo por inmersión. Algunas de mis hermanas metodistas procuraron en vano convencerme de que la aspersión, eso de arrojarle unas gotitas de agua a la persona en la cabeza o en la frente, de que la aspersión era el bautismo bíblico, pero no hay ningún lugar en la Biblia que mencione siquiera esa tal palabra aspersión. El pastor metodista consintió en bautizar por inmersión a los candidatos si ellos, con conocimiento, preferían ese método. Y al mismo tiempo expresó que Dios aceptaría igualmente la aspersión. Este pastor metodista estaba muy equivocado. ¿De dónde vino esa infiltración? De la infiltración del catolicismo en el protestantismo. Finalmente se fijó fecha cuando recibiríamos este rito solemne. En un día ventoso, era el año de 1839, era un día ventoso, había mucho viento. 12 de nosotros nos dirigimos hacia la costa, para ser bautizados en el mar. Muy bien, ella fue bautizada en el mar.
Grandes olas reventaban en la playa, pero al tomar esta pesada cruz sentía que mi paz interior se deslizaba suavemente como un río en calma. Ella mantenía ese amor, ese calor de Jesús en su corazón. Sigo leyendo. Cuando me levanté del agua casi me habían abandonado mis fuerzas, porque el poder de Dios había descansado sobre mí. Esta es la descripción que dan varios profetas en la Biblia de lo que acontece cuando el poder de Dios a través del Espíritu Santo descansa sobre una persona. Porque 5 años más tarde, Dios sabía que sería su última profeta. Sentí que en adelante no pertenecería a este mundo porque me había levantado de la tumba líquida y había surgido a una nueva vida. Ya explicamos por qué el bautismo es un funeral, es una tumba líquida. Muy bien, aquí ella recibió su primera dosis. ¿Y qué dosis fue esa? Del don del Espíritu Santo, pero con ella fue diferente, con mucho poder, tanto que casi sentía que le habían abandonado las fuerzas, porque Dios sabía que un día sería su última profeta. Ya regresamos.